¿por qué los barcos no se hunden? Esa sería una pregunta, pues, pareciera que capciosa, ¿no? Pero la verdad que tiene bastante explicación física. ¿Ustedes creen que por qué no se hunde un barco, ¿no? Sabiendo que el barco, imagínense, pesa, pues, varias toneladas, ¿no? Por qué no se hunde? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Por qué no se hunde un barco? Imagínense esos transatlánticos, ¿no? Que pesan, pues, imagínense, 100, 200 toneladas, ¿no? Y se mantiene, pues, a flote. ¿Por qué creen? A ver. Muy bien, Claudia, porque son menos densos que el agua. ¿Y cómo podemos lograr que sea menos denso que el agua? ¿Cómo es posible? Imagínense, chicos, normalmente los barcos son de acero, pues, ¿no? ¿No? Los barcos son de acero, ¿ya? Y la densidad del acero, chicos, eh, es grande, pues, ¿no? Estamos hablando de una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Voy a colocar aquí, miren, ¿no? Normalmente los barcos son de acero o de fierro, pues, ¿no? ¿Ya? Y, y bueno, pues la densidad del fierro, pues, es muy grande, pues, ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos un barco de fierro, su densidad es aproximadamente de 7.877 kilogramos por metro cúbico. Miren, la densidad del fierro. Y del agua ustedes saben que es de 1.000 kilogramos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen a la mano un pedazo de fierro y ustedes lo ingresan al agua, pues ustedes van a notar que se va a hundir. Se va a hundir porque, bueno, mira, tiene mayor densidad. Entonces, digamos que no tanto es por la densidad, ¿ya? Porque si es como ustedes dicen, entonces pues tendría que ser el acero, su densidad tendría que ser mucho menos que la del agua, pero no es así. Entonces, hay algo más entonces, chicos, detrás de todo esto. Y eso es lo que vamos a resolver y ustedes más adelante ya se van a poder explicar realmente cómo es que un barco se mantiene a flote, ¿ya? Entonces, quise empezar por ahí, porque la verdad que es eh, es algo muy interesante, ¿no? Ver que tremendas máquinas, pues, se mantienen a flote, pues, ¿no? A ver, porque son menos densas del agua, por el empuje del agua sobre el objeto. Muy bien, Claudia, ya te estás acercando bastante a eso, por el empuje, ¿ya? Por el empuje. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ver eso, muy bien, entonces, vamos a ver entonces un principio muy importante, chicos, que viene a ser el principio de Arquímedes, miren, ya, principio de Arquímedes. Y ahora la idea es, ¿quién fue Arquímedes? Bueno, Arquímedes fue un físico, ¿no? Fue un físico, ingeniero, fue matemático, ¿no? Fue también astrónomo griego, ¿ya? Más o menos hablamos aproximadamente 200 años antes de Cristo, pero fue un físico, ¿no? Un científico muy famoso en su época. Entonces, inclusive hay toda una anécdota por la cual nació justamente este principio. Lógicamente que cuando él estaba en vida, pues no se conocía como principio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este principio? Ahí chicos, en la plataforma Claron he puesto, ¿no? Justamente una anécdota acerca de Arquímedes. Espero que lo hayan podido descargar y lo hayan podido leer.
Entonces, el principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido, ya sea total o parcial, ya, total o parcial, en un líquido, experimenta una fuerza, miren, de parte de dicho fluido. Esa fuerza se le llama empuje hidrostático. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de empuje actúa en el centro geométrico de la parte sumergida, dirigida hacia arriba. Ustedes mismos cuando, por ejemplo, ¿no? Meten su mano, ¿no? Dentro del agua, van a notar que hay algo que está empujando hacia arriba su mano, ¿no? Entonces, esa fuerza, ese algo, se le llama fuerza de empuje. Y la vamos a calcular mediante esta ecuación, miren. La fuerza de empuje es fuerza, es igual, miren, a la densidad del líquido. Vamos a poner acá, es un líquido, densidad del líquido, multiplicado por la gravedad y multiplicado también por el volumen, ¿ya? El volumen del objeto sumergido, miren. En este caso sería por este volumen, miren. Vieron qué sencillo es calcular justamente esa fuerza de empuje. Cabe mencionar, chicos, que como es una fuerza de empuje, pues las unidades del empuje es el newton. ¿Estamos de acuerdo? Es una fuerza. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un barco. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene a flote? Justamente es la fuerza de empuje, que tiene que estar equiparado, o en nuestro caso, que tiene que contrarrestar el empuje al peso. En otras palabras, si el empuje es igual al peso, entonces el barco flotará. Pero si el peso es mayor que el empuje, pues el barco se va a hundir. Entonces hay toda una ingeniería, todo un diseño, ¿ya? Para lograr que el empuje sea igual al peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Luego vamos a ver una aplicación, ¿no? Realmente cómo es que se logra, pues, ¿no? Realmente esto. Bien, entonces, ahora, si tuviéramos diferentes líquidos, miren, si tenemos un cuerpo en el cual está sumergido en varios líquidos, entonces cada uno de esos líquidos, perdón, proporcionará un empuje. Por lo tanto, el empuje neto sería igual a la suma de los empujes, ¿no? De cada líquido. Bien, ahora veamos el principio de Arquímedes y la primera condición de equilibrio. Es por eso que se le llama hidrostática, chicos, porque son líquidos que se encuentran en reposo. Por lo tanto, vamos a relacionar la estática, ¿no? Justamente con el principio de Arquímedes. Entonces, para analizar un cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido, ¿no? Y si este cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces se tiene que cumplir el siguiente procedimiento. En primer lugar, ya ustedes saben realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces se va a dibujar todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Y finalmente, como se trata de una condición de equilibrio, se trata de un cuerpo que está en equilibrio, entonces realizamos esta ecuación importante de la estática, que es la suma de fuerzas, debe ser igual a cero. Bien, entonces veamos, vamos a resolver nuestro primer problema, chicos, del tema. Nos dice un cuerpo, ya M, ahí está, este es el cuerpo M, el que está acá en la parte inferior, vamos a poner acá un cuerpo M, ¿no? De peso igual a 10 newton. Se encuentra sumergido en un líquido
tal como se muestra la figura. Determine el valor del empuje. Entonces, para poder resolver este ejercicio, necesitamos primero realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, que consiste en colocar todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Veamos qué fuerzas intervienen en el sistema. En primer lugar, tenemos la fuerza, voy a colocar acá el peso, ¿verdad? El peso, recuerden que siempre es hacia abajo. Entonces, colocamos acá el peso, que es masa multiplicado por la gravedad. Luego tenemos, se dan cuenta, el empuje. Voy a dibujarlo de otro color, ¿no? La fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, recuerden que es hacia arriba. Ahí está, hacia arriba. Y lo voy a llamar E. Ahora tenemos acá un dinamómetro, ¿ya? El dinamómetro es un instrumento que sirve para medir la fuerza, ¿no? ¿Ya? La fuerza. Y ese dinamómetro me está diciendo que hay una fuerza aquí en esta cuerda de 8 newtons. Por lo tanto, acá hay una tensión hacia arriba, lo voy a colocar de otro color, una tensión hacia arriba de 8 newtons, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está la tensión. Entonces, aplicando nuestra primera condición de equilibrio que nos dice que la suma de fuerzas, en este caso en el eje Y, ¿ya? Es igual a 0. ¿Ya? Bien, entonces suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos arriba la tensión, ¿ya? Más el empuje. Esto es igual al peso, igual a masa multiplicado por la gravedad. Muy bien, la tensión ya la tenemos. Pasa al otro lado a restar, nos está pidiendo el valor del empuje. Masa multiplicado por la gravedad menos el empuje. Perdón, menos la tensión, ¿no? Sería menos la tensión. Bien, entonces, masa que es, bueno, esto ya lo tenemos, el peso de cuerpo que es 10 newton, todo esto es 10 newton, menos la tensión del dinamómetro que marca 8 newton. Por lo tanto, el empuje viene a ser igual a 2 newton. Listo, chicos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la solución a ese primer ejercicio. Bien. Veamos ahora una formulita, una aplicación, chicos, más que nada. Cálculo de la densidad de un cuerpo que se encuentra flotando en un líquido. ¿Ya? Si acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo cuya densidad deseamos encontrar, dice densidad del cuerpo, ¿ya? Entonces, esa densidad de ese cuerpo la podemos encontrar con esta fórmula, que nos dice que la densidad del cuerpo que está sumergido parcialmente es igual al volumen del cuerpo sumergido, miren, a este volumen, dividido entre el volumen total multiplicado por la densidad del líquido. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos calcular la densidad, chicos. Podemos calcular la densidad de cualquier objeto que ha sido introducido en un líquido. Y finalmente tenemos el peso aparente. ¿Ya? Peso aparente se calcula mediante la siguiente ecuación. El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. ¿Qué significa esto, no? Supongamos, voy a dibujar acá un recipiente. Voy a dibujar acá un recipiente, ¿verdad? Y este recipiente pues tiene un líquido, ¿ya? Vamos a poner que aquí tiene un líquido. Ahí está. Ahora, supongamos que tenemos un cuerpo que está dentro del
dentro del líquido. Ahí está. Entonces, este cuerpo, fuera del líquido, tiene un peso, ¿no? Tiene un peso que le vamos a llamar peso real. ¿No? Fuera del líquido tiene un peso que no podemos pesarlo usando un dinamómetro. Pero dentro del líquido, digamos que pierde peso. ¿Por qué motivo? ¿No? ¿Por qué motivo pierde peso, no? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos acá nuestro peso. En primer lugar tenemos el peso real. Y luego tenemos acá finalmente, hacia arriba tenemos el empuje, ¿no? El empuje. Y si queremos nosotros calcular el peso aparente, vamos a suponer que este cuerpo lo estamos sujetando a un dinamómetro, a un dispositivo que nos sirve para calcular, bueno, el peso aparente, ¿no? Entonces, esta tensión del dinamómetro, lo que me va a medir justamente es el peso aparente. Entonces, usando diagrama de cuerpo libre, ¿no? El peso aparente más el empuje es igual al peso real. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar el peso aparente, el peso, ¿no? De un objeto dentro de un líquido. Simplemente es igual al peso real menos el empuje. ¿Ya? Y es justamente la fórmula que se encuentra aquí descrita. Bien, entonces chicos, vamos a resolver ejercicios del tema. ¿Ya? Veamos, resolvamos ejercicios del tema. Miren, primer ejercicio, un cuerpo de 8 metros cúbicos flota en el agua. Dice, flota en el agua. Bueno, vamos a suponer que tenemos acá el objeto. Acá tenemos el objeto. Bueno, aquí tenemos el objeto. ¿Ya? Y tenemos este objeto. Dice que este objeto está flotando en el agua. Vamos a suponer que se encuentra aquí, ¿no? Aquí está flotando, está flotando en el agua. Si el volumen sumergido es de 5 metros cúbicos, o sea, este volumen que se encuentra sumergido, este volumen es de 5 metros cúbicos. Vamos a poner acá, es de 5 metros cúbicos, el volumen sumergido. Determina el módulo de la fuerza de empuje en kilonewton. Muy bien, entonces por definición hemos dicho ya que el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. ¿Ya? Como este líquido es agua, ¿no? Todo este líquido es agua. Entonces podemos nosotros escribir que la densidad del agua, ustedes ya saben la densidad del agua, ya le hemos comentado en clases pasadas, es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. Esta es la densidad del agua. Entonces lo único que nos queda es reemplazar todos los datos. Entonces el empuje será igual a la densidad del líquido, que es el agua, es 1000, multiplicado por la gravedad, que es 10, y esto multiplicado por el volumen sumergido, no el volumen total, sino el volumen sumergido. Este caso es 5 metros cúbicos. Por lo tanto, si queremos calcular el empuje en kilonewton, sería 5 por 10, 50, y este 1000 lo ponemos como K, ¿no? Kilonewton. Ese sería entonces la respuesta al ejercicio 1, 50 kilonewton. Bien, veamos
Resolvamos un ejercicio 2, a ver, un ejercicio, otro ejercicio, chicos. Una esfera pesa 10.000 newton en el aire y 6.000 newton en el agua. Me dice, encuentra el volumen de la esfera. ¿Se dan cuenta? Miren. Una esfera pesa 10.000 newton en el aire y 6.000 newton en el agua. Calcula el volumen de la esfera. Para eso usamos nosotros la definición de peso aparente, ¿verdad? Hemos dicho que el peso aparente es el peso del objeto en el agua, ¿ya? Peso del objeto en el agua o en el líquido es igual al peso real menos el empuje, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto en la parte teórica. Bien, el peso aparente, ¿no? El peso de la esfera en el agua es 6.000, miren. Es 6.000. Y el peso real, el peso en el aire, es de 10.000. Menos el empuje. Entonces vamos a calcular el empuje. El empuje es de 4.000 newton, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero, ustedes saben que por definición, el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. Bien, entonces vamos a calcular, en este caso, el volumen, ¿no? De aquí calculamos el volumen. Entonces, el volumen sumergido, que viene a ser el volumen de la esfera, es igual al empuje, que es 4.000, ¿no? 4.000 dividido entre la densidad del líquido, como es el agua, ustedes saben que la densidad del líquido es 1.000. Es 1.000 multiplicado por la gravedad, que es 10. Por lo tanto, el volumen del líquido, bueno, acá eliminamos todos los ceros, 4 entre 10, será 0,4 metros cúbicos. Ese sería entonces el volumen ya de la esfera, ¿no? De la esfera que se encuentra en el agua. Bien. Veamos un tercer ejercicio. ¿Ya? Veamos un tercer ejercicio. Tenemos, calcula el módulo de la fuerza de empuje en Newton que experimenta un cuerpo cuando se encuentra totalmente sumergido en alcohol. Ya nos da la densidad del alcohol, es 750 kilogramos por metro cúbico. Considera, dice, el volumen del cuerpo igual a 0,04 metros cúbicos. Bien, bueno, acá lo único que vamos a hacer es directamente la fórmula, ¿no? Fórmula. Densidad ya no sería, bueno, del agua, en este caso sería del alcohol. Vamos a poner acá del alcohol, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. ¿Ya? Dice que el cuerpo se encuentra totalmente sumergido. Bien, entonces el empuje es igual a 750 multiplicado por 10 y multiplicado por el volumen sumergido, que es 0,04. Bien, entonces el empuje, veamos cuánto sale esto, chicos. 750 por 10 por 0,04. Entonces esto nos va a dar un empuje de 300 newton, ¿no? Ahí está, chicos. Ahí está el ejercicio número 3, 300 newton. Bien, veamos un cuarto ejercicio. A ver, muchachos. Cuarto ejercicio. El peso de un bote de madera que flota en el lago junto al muelle es de 500 newton. Halla
el volumen sumergido del bote. Ahí está, muchachos. Bueno, pues un bote de madera, ¿no? Un bote de madera, ¿no? Vamos a suponer, acá está nuestro bote de madera, ¿ya? Este es nuestro bote de madera. Dice que se encuentra, está flotando en el lago. Ahí está flotando en el lago. Dice, todo este bote pesa 500, dice, ¿no? Junto es de 500 newton, dice. Entonces ya tenemos nosotros el peso del bote que es de 500 newton. Vamos a poner acá 500 newton. Haya el volumen sumergido. Este volumen, ¿no? Me piden calcular este volumen. Ahí está. Entonces, miren, acá hay que aplicar estática, ¿no? ¿Verdad? Estática. Como el objeto está flotando, porque me dice que el barco está flotando, flota, eso significa que el peso es igual al empuje. Vamos a poner acá, ¿no? Que el empuje es igual al peso, porque el barco está flotando. Entonces, pero el empuje, ustedes saben que es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. Es justamente esto lo que me piden calcular. Esto es igual al peso. Ya lo tenemos el peso que es 500. Vamos a poner acá 500. Por lo tanto, el volumen sumergido será igual a 500. Ahora, densidad de líquido, como es lago, se supone que es agua, ¿verdad? Entonces, la densidad de líquido es 1000, ¿no? Multiplicado por la gravedad, que bueno, ya nos da como dato igual a 10. Bien, chicos, entonces sería 500 entre 1000 y esto dividido entre 10, ¿no? Entonces nos va a dar un total de 0,05 metros cúbicos, ¿no? El volumen sumergido es 0,05 metros cúbicos. Entonces, dato, chicos, cuando nos dice que el objeto o el barco o un objeto está flotando, entonces simplemente igualamos el empuje igual al peso. Bien, chicos, a ver, veamos un ejercicio 5. Veamos un ejercicio 5. Nos dan un cuerpo de 20 metros cúbicos, ¿ya? Está sumergido en agua hasta sus 4/5 partes. Calcule el valor del empuje que experimenta dicho cuerpo. Bueno, pues ya sabemos que el empuje, ¿ya? Densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Bueno, como se encuentra sumergido en agua, la densidad del líquido es 1000 por la gravedad que es 10 y el volumen sumergido, dice, está sumergido en sus 4/5 partes. Sería 4/5 partes. ¿De quién? Del volumen total que es 20. Entonces, esta parte de aquí es nuestro volumen sumergido. Por lo tanto, realizamos los cálculos. Ya 20 entre 5, 4 por 4, 16 por 10, 160 kilonewton. Bien. Ejercicio número 6. Calcule el empuje en kilonewton que experimenta el cuerpo sumergido en los dos líquidos. Tenemos
dos líquidos diferentes, ¿ya? Tienen densidades diferentes. Hemos dicho que cuando un objeto está sumergido, ¿ya? En dos líquidos, entonces el empuje viene a ser igual a la suma del empuje producido por cada líquido. Vamos a poner acá el empuje es igual a la suma de empuje. Vamos a poner empuje del líquido 1 más el empuje del líquido 2. Entonces calculemos el empuje total. El empuje total vendría a ser igual. Empuje 1 es igual a la densidad del líquido 1 por la gravedad por el volumen, vamos a llamar en 1, más el empuje 2 es la densidad del líquido 2 por la gravedad multiplicado por el volumen 2. Bueno, vamos a reemplazar datos. Densidad del líquido 1 es 800 multiplicado por la gravedad, que es 10, y multiplicado por el volumen 1, que es 2 metros cúbicos. Más densidad del líquido 2 es 1200 kilogramos por metro cúbico. 1200 kilogramos por metro cúbico por la gravedad 10 y por el volumen, ¿no? Sumergido en el líquido 2 es 8 metros cúbicos. Bien, chicos. Por lo tanto, el empuje total vendría a ser, realizamos la suma, acá es 16 más 96, 112 kilonewton. Bien, ahí está entonces la resolución del ejercicio 6. A ver, chicos, veamos el ejercicio número 7. En la figura se muestra el bloque M en equilibrio, siendo F 300 newton. Y el empuje tiene un valor de 500 newton. Ya nos están dando el empuje. Vamos a colocar acá nuestra fuerza de empuje hacia arriba. ¿Ya? Ahí está. Nuestro empuje nos dice que tiene un valor de 500 newton. Aquí está. 500 newton. ¿Cuál es el valor del peso del bloque? Nos piden el valor del peso. Bueno, vamos a colocar el peso del bloque hacia abajo, ¿no? Ahí está el peso. Bien, aplicando entonces, ya, aplicando este cuerpo, dice, está flotando. Entonces, aplicando estática, primera condición de equilibrio, suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F hacia arriba, la fuerza, ya, más el empuje, que en este caso es 500 newton. Debe estar equiparada, ¿no? Debe ser igual al peso. ¿Ya? Es igual al peso. Bueno, la fuerza tenemos 300, ¿no? 300 más los 500. Por lo tanto, bueno, aquí podemos calcular que el peso viene a ser igual a 800 newton. Ahí está, chicos, ¿ya? Acá es, ¿ya? 800 newton. Bien. Ejercicio número 8. El siguiente sistema se encuentra en equilibrio. Calcula el módulo de la fuerza de tensión en Newton en la cuerda que sujeta la esfera de 8 kilogramos y volumen 14 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Bien, bueno, pues el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cuerda, ¿verdad?
Entonces, si hacemos un corte imaginario, recuerden que la tensión siempre apunta al corte imaginario. Entonces, podemos acá nosotros dibujar la tensión en esta cuerda. Ponemos acá tensión. Ya tenemos entonces la tensión en la cuerda. Ahora falta hallar el peso, ¿verdad? El peso vamos a dibujarlo hacia abajo. Ponemos acá el peso también, chicos, miren. Ahí está. Ponemos el peso hacia abajo, peso. ¿Ya? Y ustedes saben que el empuje, bueno, hacia arriba. Dibujemos el empuje entonces, el empuje hacia arriba, ¿no? Aquí el empuje hacia arriba. Empuje. Bien, por lo tanto, escribiendo suma de fuerzas, ¿no? En este caso, en el eje Y igual a 0. Tenemos que el empuje va a ser igual al peso más la tensión. Entonces, de aquí nos piden calcular la tensión. La tensión va a ser igual entonces al empuje menos el peso. Pero el empuje, por definición, ustedes saben que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido menos el peso, ¿no? Ya nos están dando, miren, la masa, por lo tanto, el peso simplemente lo multiplicamos por 10 y vamos a tener un peso de 80, ¿no? Bien, calculemos entonces la tensión. Densidad del líquido, como se trata de agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 10, y por el volumen sumergido, ya nos están dando el volumen, que es 14 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Todo esto menos 80. Listo. Bueno, desarrollando. A ver, calculemos, desarrollando. Tenemos, 14 elevado a la menos 3, ¿ya? Multiplicado por 10 y por 1000, tendremos 140. Aquí tenemos 140 newton, menos 80. Por lo tanto, la tensión de esa cuerda vendría a ser igual a 60 newton. El cuerpo que se muestra en la figura tiene un volumen de 22 metros cúbicos. Determine el módulo de la fuerza de empuje que experimenta dicho bloque, ¿ya? Si las densidades, bueno, aquí tenemos las densidades de cada uno de los fluidos, ¿no? De los líquidos. Listo, chicos, veamos entonces. ¿Ya? Veamos. Vamos a desarrollar. Bien, tenemos dos líquidos, 1 y 2, ¿ya? Y la parte superior, bueno, se encuentra en el aire, ¿no? Es la parte no sumergida. Entonces, ustedes saben muy bien que el volumen, ¿ya? De cualquier objeto es igual al área multiplicado por la altura. Eso ustedes saben por geometría, ¿verdad? El volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Lo hemos visto cuando hemos estudiado nosotros volúmenes en la primera parte, ¿no? Del curso de geometría. Entonces, podemos calcular esta área, miren. Ustedes saben entonces que el volumen total vendría a ser igual a ¿qué? Al área 1, ¿verdad? Al área 1 por la altura 1. Vamos a poner acá altura 1 más el área 2 por altura 2 más el área 3 por altura 3, ¿no? Vamos a suponer que esta sea mi altura 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El área en este caso sería el área, ¿no? El área de la base de este bloque, ¿no?
Ya ustedes, esta parte, ¿no? El área vendría a ser justamente esta área que se encuentra aquí. Pero el área para los tres es la misma. ¿Se dan cuenta? El área para las tres es la misma. Entonces podemos calcular que el volumen total, ya tenemos el volumen total. El volumen total es 22. El área total es la misma, ¿verdad? Puedo colocar acá área y simplemente sumar cada una de las alturas. Sería aquí altura 1, que es 2, altura 2 es 8 y altura 3 es 1. Tenemos 8, 8, 2, 10 y una 11, 22 entre 11. Tenemos nuestra área que es igual a 2 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, podemos calcular, a partir de esta área, podemos calcular, ¿no? El volumen 1 y el volumen 2, ¿verdad? A ver, el volumen 1, que viene a ser esta parte, el volumen 1 es el área por la altura 1. Que sería 2 por 2, sería el área que es 2 por la altura que es 2. Entonces, tenemos un volumen 1 de 4 metros cúbicos. Justamente es el volumen sumergido, ¿no? De esta parte. Y el volumen 2 sería, miren, acá está el volumen 2, es el área 2, que es 2, multiplicado por la altura 2, que, bueno, es 8, ¿no? Por lo tanto, el volumen de la parte 2, ¿ya? Que se encuentra sumergida, es igual a 16 metros cúbicos. Ya lo tenemos ya. Por lo tanto, vamos a entonces ahora a calcular el empuje. Recuerden que el empuje es una fuerza siempre dirigida hacia arriba. Ahí tenemos nuestro empuje. Por lo tanto, el empuje, recuerden, es igual al empuje, ¿ya? Producido por el líquido 1 más el empuje producido por el líquido 2. Empuje 1, densidad del líquido 1 por la gravedad por el volumen 1, más densidad del líquido 2 por la gravedad por el volumen sumergido 2. Bueno, lo único que nos queda es simplemente reemplazar datos. La densidad del líquido 1 es 750 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad que es 10, y nuestro volumen 1 que es 4 metros cúbicos, ¿no? Ahí tenemos 4. Más densidad del líquido 2 es 1800 kilogramos por metro cúbico. 1800 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad que es 10 y multiplicado por el volumen 2 que nos salió 16. Listo, chicos. Bueno, entonces si realizamos, bueno, la suma, ¿ya? Esta operación, entonces vamos a obtener un empuje de 318 kilonewton. ¿Ya? Ahí está, 318 kilonewton. ¿Ya? Entonces ahí está el ejercicio, chicos, ¿ya? Ejercicio número 9. Bueno, finalmente, muchachos, ya para ir terminando la clase, ¿ya? Desarrollemos el ejercicio 10. Ya ahí está, tenemos el ejercicio 10. Nos dice, en la figura 1, tenemos aquí en la figura 1, se muestra un cubo sólido de arista 10 centímetros. ¿Ya? Cada lado mide 10 centímetros y densidad de 3 gramos por centímetro cúbico. Y tenemos un volumen de agua de 1 gramo por metro cúbico. Tenemos acá el volumen de agua. Ahora dice, si en la figura 2 el cubo tiene el 50% de su volumen sumergido, ahí está, identifica la proposición falsa. Veamos, tenemos acá 5 proposiciones, una de ellas será falsa. Veamos, la primera nos dice, el volumen del cubo vale 1 litro o es igual a 0,0001 metro cúbico. Ahí está, esto es igual, chicos, es igual a 0,001 metro cúbico. Ya, veamos.
O esto es lo mismo, por si acaso, chicos, esto de acá es lo mismo a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Haciendo conversiones, 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Bueno, miren, nos dan nosotros las aristas. Eso significa que el volumen del cubo es igual a la arista al cubo, ¿no? Sería igual a 10 elevado al cubo. Entonces nuestro volumen del cubo nos va a salir igual justamente a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Y eso significa que este cubo es de 1 litro, ¿no? Este es igual a 1 litro. Bien, entonces la primera es verdadera. Me está diciendo, indica la proposición falsa. Veamos. Nos dice, la masa del cubo es de 3 kilogramos. Veamos si es cierto. ¿Verdad? A ver, veamos si es cierto. ¿Cómo podemos nosotros calcular la masa? Recuerden que por definición la densidad es igual a la masa dividido sobre el volumen. De aquí podemos calcular justamente la masa del cubo, que es igual a la densidad multiplicado por el volumen. Entonces veamos, calculemos masa. Esto es igual a la densidad, ya nos están dando la densidad, miren, 3 gramos, ¿ya? Multiplicado por el volumen que es 1000, ¿no? Entonces obtenemos que la masa del cubo es igual a 3000 gramos, ¿no? Tenemos gramos. O que es lo mismo que 3 kilogramos. Por lo tanto, la B también es verdadera. La C, ¿el peso del cubo vale 30 newton? Bueno, claro que sí, ¿no? Eso significa el peso, bueno, es masa por la gravedad. La masa es de 3 kilogramos y la gravedad es 10. Por lo tanto, pues, el peso del cubo será de 30 newton, ¿no? Verdadera. En 1 nos dice, en 1 la balanza marca 30 newton. Miren, se dan cuenta que acá el cubo no está sumergido, por lo tanto lo que marca la balanza es igual al peso del cubo. Por lo tanto, si el peso del cubo es 30 newton, la balanza debe marcarme 30 newton. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Y finalmente, en 2, dice en la gráfica 2, en la figura 2, la balanza marca 14 newton. Entonces apliquemos el concepto, ¿no? Aquí, ¿no? Veamos, ¿no? Vamos a ver cuánto marca, ¿no? En este caso sería el peso aparente, ¿verdad? El peso aparente hemos dicho que es igual al peso real, ¿ya? Menos el empuje. Ya tenemos el peso real del cubo que es 30, miren. Menos el empuje. Veamos, pero el empuje ustedes saben que es igual a la densidad del líquido por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido. A ver, veamos, esto es 30 menos, como se trata de agua, la densidad del agua es 1 gramo, ¿no? 1 gramo, a ver, vamos a ponerlo creo que como unidad de sí. La densidad del agua es 1000, ¿ya? La gravedad que es 10. Veamos el volumen sumergido. Dice que el volumen sumergido en el segundo cubo es el 50%. Si mi volumen total es de 1000, el 50% significa 500 centímetros cúbicos, ¿no? O que es lo mismo, miren, miren, si este es el total, la mitad de esto sería igual a 0,0005, ¿no? Ahí se encuentra, chicos, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces ponemos acá calcular el peso aparente, ¿no? Esta cantidad por 1000 y por 10 sería 30 menos 5. Entonces nos va a dar un peso aparente, ¿no? El peso aparente es justamente lo que va a marcar la balanza, ¿no? Cuando el cubo está sumergido en agua.
Peso aparente sería entonces 25 newton. Por lo tanto, la E vendría a ser justamente la proposición falsa.